Problema de examen de ciencias del mar. Un atleta lanza una pesa de masa m, esta es la pesa, con una inclinación respecto al horizontal de 45 grados, dado por este angulito alfa. Y luego dice, la trayectoria de lanzamiento se inicia a una altura de 2 metros, esta distancia será 2 metros, sobre el nivel del suelo. Y el alcance de la pesa es de 18 metros. O sea que esta distancia que tenemos aquí, el vector que voy a dibujar ahora, este vectorcito que está aquí, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a llamarle X, X máximo, el alcance máximo, esto es 18 metros. Y bueno, y nos hace una serie de preguntas. Dice, calcule la velocidad inicial con la que fue lanzada la pesa. La pesa fue lanzada con esta velocidad inicial desconocida, que forma un ángulo alfa de 45 grados. Entonces lo que vamos a hacer es borrar este ángulo alfa y vamos a poner aquí los 45 grados, que es información de la letra. Nosotros sabemos que si proyectamos esta velocidad según la dirección vertical y la dirección horizontal, entonces podremos trazar la componente en X de la velocidad y la componente en Y. Entonces aquí tenemos la velocidad en X. Sabemos que esta velocidad, esta componente, se va a mantener constante en toda la trayectoria. Y una cosa importante, en el punto más alto, la velocidad es justamente la velocidad en X. Eso lo tenemos que tener bien sabido. ¿Por qué? Porque en el punto más alto, el proyectil no está ni subiendo ni bajando. No, está en el punto más alto. O sea que en ese punto solo se está trasladando horizontalmente. Si no hay viento, si no hay rozamiento con el aire, esta componente Vx permanece constante. En cambio, esta componente, que lo vamos a llamar V0i, es la componente inicial de la velocidad vertical con la que comienza a subir la pesa. Cuando llega al punto más alto, esta componente se ha hecho cero, o sea, esta componente va a ir disminuyendo hasta que se hace cero y luego se invierte esta componente porque la pesa va a ir bajando. Entonces, por ejemplo, en un punto cualquiera, las velocidades serán la Vx, que ha permanecido constante, ya digo, si no hay viento, y la velocidad en Y. Esto será la Vx y esto será Vi, que por supuesto este vector, el módulo de este vector no tiene nada que ver con el de este, y está en sentido opuesto además. Y bueno, y si sumáramos, si hacemos la composición, la suma vectorial de todos vectores, tendríamos que tener la velocidad propiamente dicha del proyectil, la cual será, como siempre, tangente a la trayectoria. Esta es la velocidad del proyectil. Bien, entonces, nos preguntan esta velocidad. Tenemos el ángulo. Entonces, como tenemos el alcance, nosotros podríamos plantear lo siguiente. El alcance X viene dado por la velocidad en X multiplicada por el tiempo total de vuelo, el tiempo total de vuelo. Entonces sabemos que X vale 18, esto será AVX, pero Vx, como es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto, Vx será V0 por el coseno de 45 grados, o sea, V0 por el coseno de 45 grados, por el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo no lo tenemos. El tiempo total de vuelo no lo tenemos. Ahora bien, pensemos lo siguiente. El proyectil se traslada horizontalmente, pero también sube hasta esta altura y luego llega al suelo. Entonces, el movimiento vertical del proyectil será un movimiento sometido a la aceleración gravitatoria. El vector aceleración gravitatoria apunta hacia abajo, G. Y como G en este caso es constante, será un movimiento uniformemente acelerado. Entonces la
La I, la altura, la podemos escribir como I sub 0 más V0I por T más G por T al cuadrado dividido entre 2. Bueno, nosotros estamos tratando con ecuaciones que en realidad siempre son ecuaciones vectoriales, ¿verdad? Entonces, para eso siempre elegimos un sistema de referencia inercial en reposo. Yo he elegido este sistema de referencia OXY en el plano, porque este es un movimiento en el plano, y sabemos que el eje X lo vamos a representar siempre con nuestro versor Y, que apunta hacia las X positivas, y el eje Y con nuestro versor J, que apunta hacia las J positivas. Entonces, por ejemplo, esta ecuación, si la fuéramos a escribir correctamente, sería el vector X es el vector Vx por T. Entonces, ese 18 que hemos puesto ahí, vamos a borrarlo, lo podemos escribir como 18y, es decir, este vector desplazamiento horizontal, que a su vez es la posición horizontal también, bien dicho, vale 18 metros, pero apunta hacia las X positivas, por eso lo acompaño del versor Y. Y luego esto que es Vx, o sea, V0 coseno de 45 grados, como es Vx, que apunta también hacia las X positivas, tengo que acompañarla del versor Y y escribir esa ecuación vectorialmente como corresponde. Y luego la de la altura, tengo que el vector altura Y es igual al vector altura inicial y sub 0. Aquí tenemos V0y es un vector y G también es un vector. Entonces vamos a ver una cosa. Tenemos que vincular estas dos ecuaciones para poder calcular la velocidad V sub 0. Entonces, vemos que lo que las vincula es el tiempo. Puedo despejar el tiempo aquí y sustituirlo en esta ecuación. Pero antes observemos lo siguiente. Y es la altura una vez que la pesa ha recorrido toda la trayectoria y llega al suelo. Es decir, que la altura final, como llega al suelo, será 0. Entonces puedo poner que esto es igual a 0. Y sub 0, que es la altura inicial, vale 2 metros hacia arriba, hacia la Y positiva, o sea, será 2J. V0i. V0i, que es este vector, que es igual que este lado, es el cateto opuesto al ángulo de 45 y aquí tengo un ángulo recto. Entonces son válidas las relaciones trigonométricas también para V0i. Entonces V0, como es el cateto opuesto, será V0, el módulo, por el seno de 45 grados y lo tengo que acompañar del versor J. ¿Qué pasa con G? G apunta hacia abajo, hacia las Y negativas y vale 9,8, pero tengo que poner menos 9,8J por eso mismo, porque apunta hacia abajo. Aquí me faltó multiplicar por el tiempo. Cuidado, multiplicar por el tiempo. Cuidado con estas cositas. Y aquí multiplicar por el tiempo al cuadrado entre 2. Bien. Entonces, en definitiva, el seno de 45 más o menos es 0,71. Lo voy a sustituir aquí. 0,71. Y aquí lo que podemos hacer es que 9,8 sobre 2 son 4,9. Vamos a sustituir, nos queda menos 4,9J por T al cuadrado. Bien, desde el punto de vista de los módulos, si voy a trabajar con los módulos solamente, me queda que si despejo el tiempo aquí me queda 18 sobre V0 por coseno de 45. Entonces vamos a sustituir aquí, vamos a borrar esto y ponemos que 18 dividido V0, el coseno de 45 también vale 0,71, eso será el tiempo. Bien, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir en esta ecuación, pero ya podemos trabajar solamente con los módulos y podemos poner 0 es igual a 2 más V0 por 0,71 por T, pero T, y ahora no voy a poner los versores, ¿verdad? Porque ya tengo los signos, entonces sigo trabajando con los signos. Bien, decía que el tiempo es 18 dividido V sub 0 por 0,71 menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado será elevar esto al cuadrado. Es decir, que es 18 al cuadrado
dividido v0 al cuadrado por 0,71 al cuadrado. Vamos a ver qué podemos simplificar. v0 entre v0 nos da 1, 0,71 entre 0,71 nos da 1 y nos queda 18. Entonces, en definitiva, 18 y 2 nos queda 20, es decir que 0 es igual a 20 menos, y voy a hacer esta cuentita, 4,9 por 18 al cuadrado sobre 0,71 al cuadrado. Me queda 3,15 por 10 a la 3 dividido v0 al cuadrado. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es despejar v0. Entonces lo que vamos a hacer es transponemos todo esto al primer miembro. Entonces nos quedaría 3,15 por 10, 3,15 por 10 a la 3 sobre v0 al cuadrado. Esto es igual a 20. Por lo tanto, nos quedará 3,15 por 10 a la 3 dividido 20. Eso será v0 al cuadrado. Entonces lo que hago es aplico raíz cuadrada, a ambos lados el signo de igual, y aquí se me va la raíz cuadrada. El resultado de esta operación nos está dando 12,5 metros por segundo y tenemos la parte A resuelta. Parte B, la velocidad en el instante en que llega al suelo. Hemos dibujado el objeto en el instante que llega al suelo y a mí me piden esta velocidad, la velocidad. Sabemos que tendrá dos componentes, una componente que será Vx, vamos a poner aquí, esta será la velocidad, v sub 0, la que nos están pidiendo, y por aquí tendremos la componente en i, o sea, vamos a llamarle velocidad final en i, o sea, VFI, velocidad final en i. Sabemos que Vx es la misma durante todo el recorrido. Vx se mantiene constante si no hay ráfagas de viento ni rozamiento con el aire. Por lo tanto, Vx sabíamos que es V0 por el coseno de 45 grados. Nos estará dando 8,8 metros por segundo. Pero queremos hallar la velocidad final en i y tenemos el tiempo total de vuelo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es aplicar el concepto de aceleración. La aceleración gravitatoria será la velocidad final en i que quiero averiguar, menos la velocidad inicial en i que la tengo, que es esta, dividido el tiempo total de vuelo. Bueno, el tiempo total de vuelo no es que lo tengamos, lo tenemos que calcular. Para eso usamos lo que teníamos antes, que el alcance 18 es igual a la velocidad en x, que es 8,8, multiplicado por el tiempo. Entonces de aquí despejamos el tiempo, que nos dará 18 entre 8,8. Nos da 2 segundos. Sabemos que el tiempo vale 2 segundos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, despejamos la velocidad final. Para eso transponemos el tiempo multiplicando, la v sub 0i sumando, y ahí tenemos despejada la velocidad final en i. Simplemente, ahora lo que hacemos, vamos a borrar esto, vamos a sustituir y lo hacemos ahí arriba. El vector g es menos 9,8j, todo eso multiplicado por el tiempo, que son 2 segundos, más v sub 0i, que si nosotros fuéramos a calcular v sub 0i, como este ángulo es 45, v sub 0x y v sub 0i son iguales porque el seno y el coseno de 45 es lo mismo. O sea que esto nos da 8,8 más 8,8j. Y entonces esperamos una velocidad final en i que sea negativa. Efectivamente nos da menos 10,8 metros por segundo. Así que esta velocidad, que yo le he puesto v sub 0, pero no es v sub 0, sino que es esta es la velocidad final. La velocidad final será la componente en x, que vale 8,8i, y la componente en j, que vale menos 10,8 en j metro por segundo. Y ahora faltaría calcular la parte c. Para la parte c tenemos que la altura viene dada por i, que es igual a i sub 0 más v0i por t
más g por t al cuadrado sobre 2. Entonces, nosotros queremos saber la altura máxima. Queremos saber la altura máxima. Vamos a llamarle I máximo. Queremos saber ese vector. Entonces, lo que estamos necesitando aquí en el tiempo es el tiempo que demora en ir la pesa desde este punto hasta el punto más alto. Entonces, si tenemos ese tiempo, ya podemos calcular la altura máxima. ¿Cómo podemos calcular el tiempo que demora en ir desde este punto al punto más alto? Es muy sencillo. Tengamos en cuenta que en este punto la velocidad es la velocidad horizontal en x, porque la velocidad vertical ahí arriba vale 0. O sea, la velocidad en y ahí vale 0. Es el vector nulo. Y por lo tanto, si utilizamos el concepto de aceleración, v final en y menos v sub 0i sobre t, si exigimos que la velocidad final sea 0, que justamente es ahí arriba, entonces el tiempo que nosotros queremos calcular, este tiempo es el que demora en ir de aquí hasta aquí. Despejamos ese tiempo, que será el valor de v sub 0i, ¿no? El valor con el signo si queremos, que eso nos dio 8,8, dividido el valor de g, que es menos 9,8, y el tiempo nos dará 0,89 segundos. Entonces ahora borramos todo esto, tenemos el tiempo, que es 0,89, y lo vamos a sustituir ahí. Y la altura máxima será I sub 0, que es 2j, más v sub 0i, que es 8,8j, por el tiempo, que es 0,89. G sobre 2 dijimos que nos da 4,9, menos 4,9j por 0,89 al cuadrado, que es el tiempo. Simplemente tenemos que hacer cuentitas. Esto nos da 5,95j metros. Y ahora tendríamos que hacer la parte D. Vamos a poner por aquí D. Hemos rehecho nuestro dibujo. Ya la trayectoria no podemos asegurar que sea una parábola. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esta aceleración. Vamos a escribir esta aceleración. Porque esta aceleración dice que tiene una magnitud de raíz de 2 sobre g3 y en la dirección definida por este vector unitario. Es decir, que podemos escribirla como raíz cuadrada de 2 por g sobre 3 multiplicada por el vector unitario, que es 1 sobre raíz de 2 y más raíz de 2 por g sobre 3 multiplicada por el vector unitario 1 sobre raíz de 2 j. Lo que podemos hacer, como aquí tenemos raíz de 2 y aquí tenemos un 2, esto podemos escribirlo de otra forma. Podemos escribir raíz de 2 por raíz de g sobre 3, todo eso dividido, raíz de 2, que sería esta raíz de 2, que la pongo aquí, multiplicado por i más raíz de 2 sobre la raíz de 2 por raíz de g sobre 3 j. Con esto, raíz de 2 entre raíz de 2 nos da 1, o sea que simplemente nos quedaría raíz de g, vamos a borrar todo, lo escribimos de nuevo, simplemente esa aceleración A sería raíz de g sobre 3i más raíz de g sobre 3j. Ahí tenemos nuestra aceleración. Suponemos que las unidades serán metro por segundo al cuadrado, porque todo esto estará en el Sistema Internacional de Unidades. Bien, entonces, por ejemplo, si podemos representar el cuerpo por aquí para hacer un diagramita, para poder dibujar las aceleraciones, vamos a tener por un lado la aceleración de la gravedad, g. Y por otro lado tenemos esta aceleración que, como vemos, tiene una componente en x y tiene una componente en y, ambas positivas. O sea que, ¿cómo va a apuntar esa aceleración? Apuntará de esta forma. Esa será la aceleración A.
que tendrá sus dos componentes, es decir, esta componente, que sería esta raíz de g sobre 3 multiplicado por el versor y la otra componente hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que habrá una aceleración total, vamos a llamarla aceleración total, que será la suma de esas dos aceleraciones, o sea, g más la aceleración a. Y por lo tanto, nosotros vamos a calcular primeramente esa aceleración total. Entonces, g menos 9,8j, y hacemos la cuentita g sobre 3, 9,8 sobre 3 raíz cuadrada nos da 1,8 en i más 1,8j. Podemos hacer la suma de estos dos términos, menos 9,8 más 1,8. Y por tanto nos va a quedar menos 8j. O sea que en definitiva la aceleración total a la que está sometida la partícula, la pesa, tiene una componente en x que es esta, la única que hay que es esta. Y luego en el eje y la suma vectorial de estos dos vectores aceleración, estas dos componentes, nos dio un total de menos 8j hacia abajo. Y entonces el problema ahora lo tenemos que ver a partir de aquí. Hemos dibujado las componentes de la velocidad y una trayectoria cualquiera porque no sabemos bien cómo viene la trayectoria ahora, ¿verdad? Entonces, aunque sí podríamos estudiarla, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. Nosotros podemos estudiar cada movimiento independientemente de acuerdo al principio de independencia de los movimientos. Ahora yo digo, el movimiento horizontal, la proyección del movimiento en la horizontal, cuyo alcance se mantiene 18 metros, ahora será un movimiento uniformemente acelerado con esta aceleración. Por lo tanto, yo puedo escribir que x es igual a v0x por t. Bueno, vamos a hacerlo bien. Sería x sub 0, ¿no? X sub 0 más v0x por t más a sub x, vamos a llamarlo así, por t al cuadrado dividido entre 2. X sub 0, como el origen está colocado aquí, x sub 0 vale 0. Esto vale 0. Entonces nos quedará que x es igual a v0x, que no la tengo, pero sí puedo escribirla como v0 por coseno de 45 grados, porque eso se mantiene, por el tiempo, más la aceleración en x, que sí la tengo, es esa de 1,8. Vamos a arreglar esto porque nos comimos el vector v0 coseno de 45 i por t más 1,8 i por t cuadrado dividido entre 2. La x ya sabemos que vale 18. 18 i. Entonces esto nos quedará v0 por coseno de 45 por i por t, y esto 1,8 entre 2 nos daría 0,9 más 0,9 i por t al cuadrado. Eso en el eje x. En el eje y vamos a tener que la altura y será i sub 0, que sigue siendo 2 metros, o sea, esto sigue siendo 2j, ¿vale? Y luego seguido de más v sub 0 seno de 45j por t, que me lo comí, y la aceleración ahora es 8 dividido el 2 que tenemos aquí en el denominador, nos queda menos 4j por t cuadrado. Bien, entonces, veamos lo siguiente. Como aquí hemos puesto 18, este tiempo no es cualquiera. Este tiempo es el intervalo de tiempo total de vuelo, que tenemos que colocarlo aquí para poder trabajar con estas dos ecuaciones. Entonces, si utilizamos el tiempo total de vuelo, tengamos en cuenta que la i, cuando esto llega al suelo, va a ser 0. O sea que aquí esto lo podemos sustituir por 0. Entonces, llegamos a esta ecuación. 0 es igual a 2 más v0 seno de 45 grados, por t,
menos 4 por t al cuadrado. Y ahora tenemos dos ecuaciones para trabajar con ellas. Bien, observemos lo siguiente. Aquí tenemos v sub 0 por coseno de 45 grados por t. Y aquí tenemos v sub 0 por seno de 45 grados por t. Pero v sub 0 es la misma y el coseno de 45 y el seno de 45 es lo mismo. Así que estos dos términos son iguales. Estos dos términos son iguales. Por lo tanto, yo puedo despejar, por ejemplo, esto, que me quedaría 18 menos 0,9 por t al cuadrado. Eso sería v sub 0 por coseno de 45 grados. Y puedo sustituirlo aquí. Entonces me va quedando, esta ecuación me quedaría 0 es igual a 2 más 18 menos 0,9 t al cuadrado igual a, menos, vamos más despacio, menos 4 por t al cuadrado. Y ahora podremos calcular el tiempo. Entonces lo que hacemos, sumamos estos dos términos, 4,9 t cuadrado, lo transponemos al primer miembro, 18 más 2 es 20, y de aquí calculamos el tiempo. Eso sería simplemente t es la raíz cuadrada de 20 sobre 4,9. Con lo cual nos da un tiempo de 2,0 segundos. Así que puedo sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones y calcular la velocidad v sub 0. Bueno, hacemos las cuentitas, 18 menos esto, que son 3,6, dividido 0,71 por 2, que es 1,42, nos da la velocidad v sub 0 ahora de 10,1 metros por segundo. Finalmente, en la parte A lo que tenemos que responder es que la velocidad inicial es v sub 0x, que nos dio 7,1, y v sub 0y, que también da 7,1, con sus correspondientes versores en metros por segundo. Y ahora podemos hacer la parte B. Bien, para hacer la parte B, tengamos en cuenta lo siguiente. Recordemos que además de tener los valores iniciales de las componentes de la velocidad v sub 0, también tenemos la aceleración. Esto también lo tenemos. Y tenemos el tiempo total de vuelo, que habíamos dicho que ese tiempo total de vuelo, o t de vuelo, el t, eso nos dio 2,0 segundos. Entonces, nosotros tenemos que repetir los apartados anteriores, ¿verdad? Entonces, la velocidad ya está, la velocidad al instante en que llega al suelo. Recordemos que cuando llega al suelo, vamos a tener dos componentes de la velocidad, como habíamos dicho, ¿no? Es decir, vamos a tener una componente en x y vamos a tener una componente en y. Siempre tenemos que calcular las componentes. Esta será Bx final y esta será B sub i final. ¿Vale? Entonces tenemos en cada eje tenemos un movimiento acelerado y aquí tenemos la aceleración. Por lo tanto, pensemos lo siguiente. Para calcular la componente Vx final, simplemente voy a utilizar la aceleración horizontal, poniendo que esa aceleración en el eje x va a ser igual a, aplicamos la definición, velocidad final en x menos velocidad inicial en x sobre el tiempo de vuelo. Y de aquí despejamos la velocidad final en x, que nos quedará la aceleración en x, que es 1,8 i por el tiempo, que es 2,0 segundos, más la velocidad inicial en x, que es 7,1 i, esto será igual a la velocidad final en x. Vale, hacemos las cuentitas y eso nos está dando 10,7 i metros por segundo. Ahora hacemos lo mismo con la componente vertical de la aceleración para hallar la v final en i. Es muy fácil. La aceleración vertical pondremos que vale menos 8,0 j y esto será igual a la velocidad final en i menos la velocidad inicial en i, que la tenemos, sobre el tiempo. Hacemos lo mismo que antes, menos 8,0 j por el tiempo, que es 2 segundos, más la velocidad inicial en i, que era positiva, la tenemos ahí, 7,1 j, y esto será igual a la velocidad final en i.
cuentitas. Esto nos da 23,1 J metros por segundo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para contestarle al teacher ahora es que la velocidad en el instante que llega al suelo, es decir, la respuesta B, es que esa velocidad, podemos llamarle velocidad final, tiene una componente en X, que es 10,7 I, y tiene una componente en Y. Ah, pero un momento, que esto está mal porque no tuve en cuenta este signo de menos, perdón, va de nuevo. Ahora sí, disculpen, porque esto lo estoy haciendo muy rápido, porque tengo muchos vídeos para hacer. No había tenido en cuenta este signo y esperábamos que la velocidad final en I fuera negativa, ¿no? Apunta hacia las I negativas. Ahora sí. Entonces ponemos aquí menos 8,9 J unidades, y listo, ya tenemos la B. O sea que ahora solamente nos queda lo de la altura máxima. Nuevamente, para hallar la altura máxima, recordemos que nos piden esta altura desde aquí abajo hasta ahí arriba, ¿verdad? Vale, lo primero que hacemos nosotros, igual que hicimos antes, es calcular el tiempo en este trayecto. Calculamos el tiempo en ese trayecto sabiendo que en el punto más alto la única velocidad que voy a tener siempre va a ser la velocidad en X, porque si no, no es el punto más alto. Entonces, sabiendo eso, aplicamos la ecuación de la aceleración vertical y podemos calcular el tiempo primero. Entonces ponemos menos 8,0 J, eso va a ser igual a la velocidad final en I, que en ese punto es 0, menos la inicial, que es la V0I, 7,1 J, dividido el tiempo. O sea que despejando el tiempo sería menos 7,1 sobre menos 8, el tiempo nos tiene que dar positivo, eso nos da 0,89 segundos. Bien, ya tenemos el tiempo. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos la ecuación de la altura, y eso también la tenemos. Recordemos que la ecuación de la altura es I sub 0, que es 2J, más B sub 0I por T, o sea, 7,1 J por el tiempo que acabamos de calcular, más la aceleración vertical por T al cuadrado sobre 2. Pero la aceleración vertical, cuidado, es negativa. Entonces vamos a poner eso, menos 8J por el tiempo al cuadrado, o sea, 0,89 al cuadrado, dividido eso entre 2. Y hacemos cuentitas. Y esto nos da 5,2 J metros. Es la altura que nos están pidiendo. Bueno, espero que valoren estos vídeos, que me lleva bastante tiempo hacerlos para que ustedes triunfen en física. Por eso creo que el deber moral de todo buen estudiante es darle ahí al cuadradito rojo y suscribirse. Y además activar las notificaciones para que cada vez que suba un vídeo ustedes puedan enterarse. Y si les ha gustado el vídeo, si les ha sido útil, si me dan me gusta, también es un buen apoyo para que el canal sea más visible. Muchas gracias.